traducción. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener a alguien también que nos va a poder ayudar con la traducción. Cualquier persona que también entre de Brasil va a poder también, vamos a poder contestar las preguntas. Y doctor, lo invitamos para que se quede porque acá seguimos con dos invitados súper especiales que pues son de acá de mi país, de Colombia. El doctor Blair Ortiz, que ya lo tenemos en este momento y que le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Brian, ¿le hace sonido al doctor Blair? Doctor, y usted tiene ya los Hola, controles. muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy Excelente, buenos doctor. Bien, días, gracias a Dios. doctor. ¿Cómo le va? Un Bueno, gusto tenerlo qué aquí bien. presente. Les quiero dar las gracias por la invitación a este primer Congreso Internacional de Pacientes con Enfermedad de Pompe, Familiares y Cuidadores. Gracias a Brian y gracias también por la consideración que tuvieron conmigo porque no podía presentar el día de mañana. Entonces, a continuación yo les voy a mostrar unos datos bien importantes y tuve la oportunidad de contar con el preámbulo que hizo el doctor Andrés Macedo, que me ahorró mucho de lo que estaba pensando decir y de ahí pues que nos vamos a centrar en el presente y el futuro del tratamiento de la enfermedad de Pompe, ¿cierto? Voy a compartir la pantalla en un momentito. Entonces, en esta charla nos vamos a centrar básicamente en el tratamiento que tenemos en este momento y a dónde se están orientando también las acciones para poder brindarle a los pacientes nuevas oportunidades de un tratamiento que sea más efectivo, más seguro, con menos reacciones adversas y también que se pueda sostener en el tiempo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, doctor, se Listo, está perfecto. viendo. Entonces aquí tenemos el presente y el futuro del tratamiento. Yo soy formado como pediatra, luego hice neurología infantil y tengo una profundización en enfermedades neurometabólicas en la Universidad de Barcelona, en España. Actualmente me desempeño en Medellín, Colombia, como docente universitario y también en uno de los hospitales de referencia. Entonces, voy a empezar diciéndoles que tengo conflicto de intereses porque he participado en algunos trabajos de investigación con Sanofi Genzyme, que como bien ustedes saben, es la casa matriz del Myozyme o del Lumizyme, que son los medicamentos que reciben los pacientes que tienen enfermedad de Pompe. También he participado en algunas charlas académicas, pero esta presentación la estoy haciendo de una forma completamente independiente y tiene como interés principal básicamente conocer y mostrarles a ustedes en qué va la ciencia con respecto al tratamiento de esta enfermedad. Entonces el doctor Andrés Macedo nos contaba que específicamente en esta enfermedad de Pompe hay un daño en el músculo. Entonces yo lo que les quiero mostrar aquí de una forma más gráfica es qué es lo que tenemos en la enfermedad de Pompe. Entonces aquí tenemos en este esquema cómo llega el nervio desde arriba, se pega al músculo. El músculo es lo que vemos aquí como estos tubos, estos canales de color rojo. Y entonces resulta que esa transmisión nerviosa, cuando llega al músculo y se liberan unas sustancias que se llaman neurotransmisores, específicamente la acetilcolina, pues entonces en el músculo hay una contracción. Y esa contracción no es más que el producto del desplazamiento de unas cadenas de actina sobre unas de miosina. Ahí hay muchas proteínas, muchas proteínas. Pero digamos que en la enfermedad de Pompe específicamente, el problema es que la célula se sobrecarga en una de las organelas con una sustancia que no puede degradar, que se llama el glucógeno. Y entonces ese glucógeno se empieza a acumular en la célula, la empieza a deformar, la empieza a intoxicar y finalmente acaba llevando a la muerte celular, ¿cierto? Que se puede dar por apoptosis o por necrosis. Resulta que en los pacientes que tienen enfermedad de Pompe el músculo aguanta mucho, tiene un poder de regeneración muy alto, pero eso no es infinito. Llega un momento en el que este círculo vicioso de acumulación, intoxicación, muerte celular y regeneración llega a un fin. Y entonces
este músculo, que aquí lo vemos en rojito, se empieza a reemplazar por grasa. Eso es lo que se conoce como muerte celular muscular y es también lo que nosotros conocemos como rabdomiolisis. ¿Qué genera esto a nivel orgánico? Pues entonces que el paciente va a tener la liberación de enzimas musculares, principalmente la creatinfosfoquinasa, también la transaminasa glutámico oxaloacética, que es la TGO, y otras enzimas musculares. Pero entonces, miren cómo, por ejemplo, una vez que esto se conoció, toda esta fisiopatología, toda esta causa de cómo se van desencadenando estos procesos de la enfermedad, pues entonces se llegó a poder dilucidar cuál podía ser un tratamiento. Entonces el tratamiento, que es una enzima recombinante que se hace por tecnología genética, lo que trata de hacer es llegar a los lisosomas y poder remedar la acción de la enzima natural. Es decir, llega, cliva o degrada el glucógeno y entonces así la célula se desintoxica. Discúlpenme. La célula se desintoxica y entonces, digamos, se puede mantener una homeostasis, un equilibrio muscular. Partamos de lo siguiente, y es que la enfermedad de Pompe se clasifica como una enfermedad muscular de tipo metabólico. ¿Qué quiere decir metabólico? Que afecta lo que tiene que ver con el flujo, la transmisión de energía y también con el funcionamiento celular. Y en este grupo de enfermedades metabólicas tenemos varias. Hay unas que son, por ejemplo, las lipidosis musculares, que se llaman defectos de beta-oxidación, pero específicamente en los pacientes que tienen enfermedad de Pompe, el problema se llama glucogenosis, porque se acumula el glucógeno. Y resulta que hay muchas glucogenosis y nosotros los médicos que estamos más sensibilizados con estas enfermedades de baja prevalencia, usualmente las conocemos porque los pacientes hacen hipoglicemia, convulsionan, se les daña el hígado, se les daña el músculo, pueden hacer enfermedad renal, pero la enfermedad de Pompe es bien particular porque eso no ocurre en Pompe. Pompe es una enfermedad que es casi que exclusivamente de resorte de afectación muscular. En los niños, sin embargo, se ha descrito de que pueden tener retardo del desarrollo del lenguaje y esto es algo que no se conocía hasta hace algún tiempo, ya sí lo sabemos. Entonces, en Pompe nosotros nos guiamos en el diagnóstico porque se va a manifestar específicamente en el mayor de 6 meses de vida como una enfermedad que afecta las cinturas y las extremidades. Esto es lo que se llama una distrofia muscular de cintura-miembro, que es lo que aquí vemos como limb-girdle muscular distrofia, ¿cierto? Resulta que yo quiero mostrarles esta imagen que es tomada del laboratorio que produce el Myozyme, porque en la medida que el músculo del paciente con enfermedad de Pompe esté muy afectado, que ya esté muy débil, entonces ahí la enzima va a funcionar menos, ¿cierto? Entonces, los músculos que usualmente la enzima va a privilegiar con sus beneficios son los menos afectados. ¿Listo? Cuando hay, por ejemplo, una debilidad muscular tan importante que, por ejemplo, a un paciente con enfermedad de Pompe le impide subir unas escaleras, subir una pendiente, levantarse de la silla, levantarse desde el piso, de la posición de cuclillas, es poco probable que la enzima nos vaya a recuperar esa pérdida de función, sobre todo si la pérdida ya lleva varios meses. Entonces, por eso les quiero mostrar de que estos músculos puede ser que sean los menos susceptibles del tratamiento con el Myozyme, en aras de que son los más afectados. Entonces, ¿cuáles son los que más se van a privilegiar con el tratamiento? Pues los que nosotros estamos viendo aquí en rosadito. ¿Listo? Las manos, los pies, las piernas, los antebrazos y algunos músculos del cuello. Quiero mostrarles, aprovechando de que tenemos varios participantes, expositores y asistentes de varios países de Latinoamérica, que nosotros en Colombia y en la mayoría de los países aledaños podemos hacer el diagnóstico también como se hace en cualquier otro país del mundo, Estados Unidos, Canadá, pero tenemos un retardo diagnóstico que es bien importante. Nosotros nos podemos demorar
para diagnosticar un paciente con una enfermedad de pompe de inicio temprano? 1 o 2 años. Puede ser menos, pero ese es el promedio. Pero óiganme bien esto, cuando la enfermedad de Pompe tiene un inicio tardío, que es la del adulto, en el mayor de 6 meses, nos podemos demorar hasta 3 o 5 años. Eso es un retardo que hay que tratar de disminuirlo a lo menor posible y de ahí que sea tan importante de que nosotros estemos pensando en estos factores que nos pueden llevar a pensar en enfermedad de Pompe. Esto es un reporte de un caso familiar que hicimos hace poco y resulta que quisimos mostrar y sensibilizar a los profesionales sanitarios porque esta era una familia, como vemos aquí en el árbol genealógico, en el familiograma, tenemos unos padres que estaban en la cuarta década de la vida y resulta que ellos eran primos hermanos, eran consanguíneos en segundo grado y habían tenido varios hijos y la mayoría de los hijos estaban afectados por cosas muy comunes y que no llamaron la atención en determinado momento ni a la familia ni a los médicos porque tenían retardo del desarrollo, tenían una voz gangosa, una voz de un tono bajito, debilidad muscular, tenían infecciones respiratorias a repetición, incluso hacían neumonía y se llegaban a morir. Y solamente fue al cabo de 3 decesos de que pudimos hacer el diagnóstico de este caso familiar. ¿Cómo se diagnostica el POMPE actualmente en el mundo? Se hace a partir de unos estudios de enzimología, que son enzimas que se elevan a partir pues, de esa destrucción muscular. Aquí la más importante es la CPK, conocida como la creatinfofoquinasa, que la encontramos elevada en enfermedad de Pompe. Y también nos podemos guiar por otros estudios. Entonces, está, por ejemplo, la electromiografía de velocidad de conducción nerviosa, que muestra afectación de la fibra muscular. Hace mucho tiempo nos teníamos que ceñir a la biopsia y miren cómo, por ejemplo, la biopsia en este caso familiar que les acabo de mostrar, mostraba que había acumulación de glucógeno y afortunadamente teníamos una patóloga que estaba sensibilizada con el glucógeno y nos dijo, esa niña que ustedes tienen hospitalizada allá con una neumonía y que está en ventilación mecánica tiene una glucogenosis. Y entonces en ese momento nosotros hicimos la prueba específica para Pompe, que hoy en día, hasta este momento, se hace básicamente con la medición de la enzima en una gota de sangre seca en papel de filtro, que es lo que llama la prueba de Gautier. Y básicamente lo que muestra es que la enzima está disminuida o está muy ausente. En este caso familiar que yo les mostré, teníamos una deficiencia severísima de la enzima, pero nos daba para pensar de acuerdo a la edad de inicio de los síntomas de que era un LOPD, ¿cierto? O sea, una pompe de inicio tardío. Quiero mostrarles aquí en esta otra diapositiva algo bien importante que nos va a abrir las puertas para que podamos hablar bien del tratamiento. Y es lo que tiene que ver con la reacción inmunológica que se monta en el cuerpo luego de que los pacientes han iniciado con la terapia de reemplazo enzimático. Miren, aquí se me pasó, qué pena con ustedes, pero no voy a quitar la diapositiva porque les voy a decir que los 2 primeros renglones corresponden a marcadores de reacción asociada a la infusión, que son la inmunoglobulina específica de la enzima, que salió negativa en estos otros 2 casos que tenemos nosotros en el grupo que tienen enfermedad de Pompe, y la triptasa. Y entonces miremos del último rengloncito, dicen anticuerpos, inmunoglobulina G, antienzima, y tenemos una positividad que está por encima de 12.000. Esto es una dilución. Son títulos de más de 12.000, que muestra como, por ejemplo, en este caso de las niñas que son hermanas, tenemos una reacción asociada a la infusión. Y de ahí, pues, que eso llegue en algún momento a coaptar las posibilidades de tratamiento. Quiero mencionarles, el doctor Andrés ya nos había mostrado cómo los beneficios de la terapia de reemplazo enzimático son para el músculo esquelético, pero también para el músculo cardíaco. Y resulta que en el Pompe de inicio temprano, este es uno de los órganos blanco de daño de la enfermedad. Y es tan importante la enzima que nosotros hemos experimentado, hemos visto en nuestros pacientes, cómo luego de empezar la terapia de reemplazo enzimático, tienen una reducción de la enfermedad cardíaca.
¿Qué es lo que pasa en el músculo cardíaco? Que inicialmente se llena de todo este glucógeno, lo intoxica, el músculo trata de responderle a ese estrés con hipertrofia, es decir, se vuelve un músculo de unas fibras musculares gruesas, que son fuertes, pero que están limitando el llenado del corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese corazón? Ponerle más frecuencia cardíaca. Esos niños son taquicárdicos, ¿cierto? Y después, cuando se vence ese mecanismo de respuesta fisiológico, el corazón se dilata. Y aquí ya tenemos una fase avanzada de la enfermedad, porque entonces ya tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. La enzima puede revertir desde la dilatación cardíaca hasta la hipertrofia, y es un gran beneficio de la enzima. En los pacientes con enfermedad de Pompe de inicio tardío, no es común tener una enfermedad cardíaca tan avanzada. También los beneficios, mire que principalmente se ven en el músculo esquelético, y quiero aprovechar esta imagen. Esta imagen es una resonancia magnética, que es un estudio que se hace de forma no invasiva y que básicamente va a mirar cómo está la musculatura esquelética en el paciente de Pompe. Esta es una señora que tenía 38 años, afectada por enfermedad de Pompe, y en la imagen de la izquierda mire cómo está el muslo. Está casi todo blanco. Y ese material blanco es pura grasa. Entonces aquí lo que tenemos es un músculo que está bien reducido en tamaño, está hipotrófico, está atrófico y está reemplazado por grasa. Esto lo que nos está mostrando es una muerte muscular irreversible, porque luego de que hay un reemplazo por grasa, esto no tiene vuelta atrás. En cambio, miremos la imagen de la derecha. Es la misma extremidad, pero a nivel de la pierna. A la izquierda el muslo y a la derecha tenemos la pierna. Y miren cómo, por ejemplo, está preservado este compartimiento muscular en casi todos los aspectos, ¿cierto? Aquí vemos que incluso un poco a la derecha ya hay un reemplazo graso importante. Entonces, miren, por ejemplo, cómo la enzima va a funcionar en el músculo que no se ha muerto. Entonces, por ejemplo, esta paciente tiene los beneficios principalmente explicados en el músculo que no está dejando acumular el glucógeno y que no se ha reemplazado por la grasa. Quiero mencionarles que más hoy en día sabemos de los beneficios de otro tipo de tratamientos que no son la enzima y que son, por ejemplo, las actividades de la vida diaria. Hay que modificarlas cuando hay dificultades. De ahí que a veces los pacientes que tengan enfermedad de Pompe, de cualquier tipo, tengan que, por ejemplo, cambiar de casa, a tener, por ejemplo, una parte donde puedan desplazarse, por ejemplo, en ascensores o escaleras eléctricas, o simplemente tengan un acceso gentil, que es lo que se está buscando hoy en día con todas las organizaciones, instituciones estatales, y es que todos podamos tener acceso y no sea una barrera poder acceder, por ejemplo, al edificio de la gobernación, o si yo tengo que ir a un servicio de salud. La terapia nutricional es supremamente importante. Luz Helena más adelante nos va a hablar cómo se articula con todo este. Se fue el audio, se fue el audio. Doctor, se te fue el audio, no tienes audio. Doctor Blair. Doctor, no tiene audio. Parece. Bueno, vamos a esperar unos minuticos que el doctor tenga audio. Mientras tanto, Ariadne, por aquí había una preguntita que me gustaría que respondieras. A pergunta, ela estava... Hay una en el Maria chat, Luísa. Ariadne. Hã? Hay una en el chat. Sim, a Maria Luísa agradeceu ao doutor André pelo carinho, pelo congresso, falou que ela sofre no caso de obesidade, que atrapalha muito o movimento, a marcha, e ela faz o trabalho multidisciplinar, mas ainda não tem a infusão, não faz a reposição enzimática. A pergunta dela seria que, sim, casos avançados,
a enzima seria efetiva na melhora da condição de vida do paciente. A gente pode, assim que o doutor de agora conseguir voltar, a gente pode perguntar isso para ele. Acho que ele vai saber responder também, porque a palestra dele está no mesma leva que o do Dr. André, né? Doctor André creo que no está ahorita, pero igual se la haremos llegar por medio de Abra Pompe, ¿cierto, Ariadne? Se la haremos llegar esa pregunta, y creo que había otra de suplementos de regeneración de masa muscular que hizo Vanessa. Ahí está O ingresando Dr. Blair nuevamente el doctor. voltou. Está Está ingresando entrando nuevamente el doctor novamente. Blair. Ahí está entrando Yes. el doctor Blair, sí. Vamos a esperar unos minuticos mientras se conecta nuevamente el doctor. Las preguntas que quedaron sin responder de pronto para el doctor André, se las vamos a hacer llegar directamente para que nos las pueda ir respondiendo, ¿de acuerdo? Y ahorita de pronto le preguntamos esta al profesional Brair, al doctor Brair, la de los suplementos. Dr. Blair, neuropediatra também, né? Sí, es neuropediatra, exactamente. Doctor Blair, si nos escuchas, nos dices. Les damos las gracias a todas las personas que están por acá, desde España que nos están viendo, México, Perú, Brasil, obviamente. Tenemos varios. Ya está el doctor Blair por acá, doctor. ¿Nos escucha? No le escuchamos. No le escuchamos, doctor. Recuerden que cuando se finalice la charla con el doctor Blair, nos pueden hacer las preguntas por el chat y el doctor Blair las estaría respondiendo. También estamos en este momento por Facebook, estamos por las redes de Abra Pompe y por nuestras redes estamos en Facebook. ¿Me cuentas si también en YouTube, Brian? Sí, también estamos por YouTube y por Twitter. Y por Las Twitter. redes sociales, estamos por Facebook del Foro Internacional de... También por el foro. Por acá tenemos a Vicente, que lo vi por acá hace un momentico. A la ¿Aló, doctora escuchan? Sandra. Sí, ya te escuchamos. Sí, Ah, ya listo, qué escuchamos. bien, no sé qué pasó, bueno. Bueno, había unas preguntitas, ¿cierto? Sí, había una, pero pues si quieres la dejamos para el final, porque pues Sí, está hay una bien. que es muy larga y esa está en Ujú. portugués, esa no te la alcanzo a decir, Listo, pero hay una más pequeñita que de pronto esa sí te la puedo traducir. Y listo. ya listo, seguimos con tu charla, doctor. Listo, voy a retomar aquí. Entonces, les estaba diciendo que dentro del tratamiento vamos a considerar otras cosas diferentes a la enzima, porque ningún tratamiento en enfermedad Pompe es suficiente por sí mismo. Entonces, miren, por ejemplo, el primero es actividades de la vida diaria, es lo que tiene que ver con el acceso gentil a todas las partes donde vaya y donde viva el paciente con enfermedad Pompe. Que tenga ascensor, o que tenga, por ejemplo, escaleras eléctricas, una rampa eléctrica, o simplemente que tenga una rampa de un ángulo bien accesible. La parte nutricional es muy importante, de ahí pues que Luz Helena más adelante nos va a orientar cómo debe ser la nutrición en un paciente con enfermedad Pompe. Las terapias son fundamentales en el sentido de que el músculo en enfermedad de Pompe debe mantenerse fuerte y vigoroso. El ejercicio no debe ser doloroso y debe de evitar la anquilosis. Ustedes bien saben que las terapias tienen una limitación y es que no son suficientes por sí solas, pero son una parte bien importante. El paciente con enfermedad de Pompe debe de hacer ejercicio tan siquiera 5 días de la semana y tan siquiera media hora. Los apoyos funcionales son muy importantes. Aquí estoy hablando básicamente de las ortesis o, como le decimos a veces, las canoas o las férulas, ¿cierto? También de bastones, caminadores, y esta es una parte importante donde nos apoya el médico de medicina física y rehabilitación. A veces las cirugías son bien importantes en el sentido de que pueden ayudar a que la postura y el movimiento puedan hacerse de mejor forma, ¿cierto? De ahí pues que
a veces los ortopedistas tienen un papel bien importante a la hora de decidir si hay que hacer, por ejemplo, una tenotomía, si hay que hacer un alargamiento, una transposición muscular. Tenemos tratamientos específicos. Entonces, ustedes aquí tienen sobre todo la terapia de reemplazo enzimático. Hay tratamientos de soporte, como por ejemplo, vamos a escuchar más adelante que hay pacientes que reciben, por ejemplo, que creatina monohidrato. Hay grupos de apoyos a pacientes como el de la Fundación Pompe Club Internacional que son fundamentales para que los pacientes conozcan sus derechos, sus deberes y también todo el trámite de esta gestión. Y las instituciones educativas para los pacientes con enfermedad Pompe deben de tener un acceso que sea gentil, ¿cierto? Voy a hablarles entonces a continuación de los estudios que permitieron saber cuál era la mejor terapia para los pacientes que tienen enfermedad de Pompe. Y mire que aquí les voy a mencionar a continuación estudios en fases diferentes. Les resulta que en los estudios clínicos nosotros tenemos estudios desde la fase 1 hasta la fase 4. Y un medicamento solamente se llega a probar cuando está en la fase 3. Porque en la fase 1 se está evaluando básicamente lo que tiene que ver con su seguridad. En la fase 2 se está haciendo una monitorización de la eficacia. Entonces, específicamente en enfermedad de Pompe se mira, por ejemplo, cómo se porta la caminata. Nosotros utilizamos con frecuencia el test de caminata de 6 minutos. O cómo se porta, por ejemplo, los volúmenes pulmonares, que son fundamentales para conocer esto que tiene que ver con la salud cardiopulmonar. En la fase 3, entonces, ya tenemos grupos grandes, que aquí es lo que vemos aquí como cohortes grandes, usualmente son miles de pacientes, y ese estudio nos está confirmando entonces que el medicamento, la molécula en cuestión, sí sirve. Y en la fase 4 ya son estudios extendidos, poblacionales, multitudinales, donde básicamente lo que se va a hacer es una monitorización de la seguridad, porque puede ser que hasta la fase 3 no hayamos tenido algún efecto adverso o relacionado a la infusión que haya sido desconocido hasta el momento. Entonces empecemos pues con los estudios. Entonces vamos a hablar de la terapia de reemplazo enzimático, que es la aglucosidasa alfa, o también se llama maltasa ácida, que es una enzima de generación recombinante. Y este es quizá el estudio más importante que se publicó en la revista New England Journal of Medicine, donde nosotros vamos a ver los beneficios del tratamiento. Entonces, vamos a ver en el lado izquierdo, en azul, siempre en azul vamos a tener los pacientes que recibieron la enzima. ¿Cómo la recibieron? 20 miligramos por kilo cada 15 días, ¿cierto? Esos pacientes se premedicaban, ya vamos a hablar de la premedicación porque es muy importante que ustedes sean premedicados antes del tratamiento con esta enzima. Lo que se vio entonces en el panel A es que estos pacientes tenían un aumento hasta de 30 a 35 metros en la distancia caminada que con respecto a lo que hacían previamente. Miren como por ejemplo los que recibían el placebo incluso después de 1 año y medio del tratamiento tienen una caída, se percibe ya una tendencia a la caída en los metros que estaban caminando en el punto cero, ¿cierto? O sea, desde el inicio del tratamiento. Abajo miren, por ejemplo, el volumen pulmonar. El volumen pulmonar más importante que tienen los pacientes con enfermedad de Pompe se llama capacidad vital forzada. ¿Qué quiere decir eso? Uno toma aire, todo el que pueda, y lo bota en una expiración forzada, ¿cierto? Y miren que aquí lo que vemos también es un aumento del porcentaje del volumen pulmonar hasta en un 3%, ¿cierto? Miren lo que pasó con el placebo, tuvo una caída súbita, y esto no se había visto en la distancia caminada. Es decir, que esa enfermedad de Pompe es específica y es exquisita en afectar la salud pulmonar. Y eso es muy grave porque un paciente que tenga una caída de los volúmenes pulmonares es un paciente que si caminaba antes 350 metros, en 6 minutos ya me va a caminar 250. ¿Por qué? Porque no le da el aire, se siente alcanzado. En el lado derecho vamos a tener otros volúmenes pulmonares. Aquí tenemos el MEP, que es la presión máxima expiratoria, que es botar el aire fuerte, ¿cierto?
Y vamos a tener la presión mínima inspiratoria, que quiere decir la presión con la que yo llevo el aire a mis pulmones y donde básicamente vemos un aumento en estas presiones. Entonces, eso es sumamente importante de que el medicamento esté manteniendo los volúmenes pulmonares. Pero ustedes bien saben que la terapia de reemplazo enzimático no es perfecta y es muy inmunogénica. Resulta que la respuesta a esta terapia de reemplazo enzimático depende de muchos factores. El más importante, óigalo bien, lo más importante es que el paciente pueda ser diagnosticado a tiempo. Entonces, ustedes ya habían preguntado, ¿será que si los niños empiezan desde temprano la terapia de reemplazo enzimático tiene mejores resultados? Sí, señor, totalmente cierto. Y eso lo veíamos pues a partir de que músculo muerto y reemplazado por grasa no tiene vuelta atrás. Hay que trabajar sobre el músculo que se está defendiendo para no dejarse aniquilar de la enfermedad. Eso depende mucho del fenotipo. Entonces, ¿qué es el fenotipo? El fenotipo es la expresión de la enfermedad. Cuando un paciente, un niño, por ejemplo, no produce nada enzima, nosotros vamos a ver las manifestaciones desde muy temprano, desde los 2, 3 meses. Un niño que está blandito, que no sostiene la cabecita, que se ahoga con la alimentación y que está afectado el corazón. Y tenemos también pacientes que la enfermedad les ha empezado más tarde y que la enfermedad suele ser, digamos, más surrogada, más larvada, más crónica, más indolente. Tanto que hay pacientes que tienen enfermedad de Pompe que dicen, doctor, yo sé que yo tengo enfermedad de Pompe, pero yo no quiero estarme poniendo un tratamiento cada 15 días. Y después vuelve porque se convenció de que la enfermedad tiene un punto crítico donde ya empieza una fase de descenso y de pérdida de las habilidades motoras y funcionales. Es muy importante la de inicio de la enzima de reemplazo enzimático. Nosotros en nuestros países tenemos que, para hacer el diagnóstico confirmatorio de esta enfermedad, necesitamos 2 dosajes enzimáticos que nos digan de que no hay enzima o de que está deficiente. Eso lo hacemos primero en sangre seca, en papel de filtro, y luego lo hacemos en un tubo que tiene sangre total, donde se van a sacar los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y se va a analizar el nivel de enzima. Resulta que la enfermedad de Pompe también se potencia sus efectos negativos con otras enfermedades. Entonces ya veíamos, puede haber enfermedad pulmonar, cardíaca, puedo tener, por ejemplo, una escoliosis, puedo tener, por ejemplo, una deformidad postural, o peor aún, ya puedo tener una enfermedad tan avanzada que esté postrado, ¿cierto? Luego vienen los CRIM. Les voy a explicar qué es el CRIM, porque es muy importante que ustedes sepan si son CRIM positivo o CRIM negativo. El CRIM es un material de reactividad cruzada a la enzima. ¿Qué ocurre en los niños que tienen enfermedad de Pompe? Que como tienen usualmente muy poquita enzima o no tienen nada, el cuerpo, cuando nosotros le ponemos la enzima, el cuerpo reconoce la enzima como que es extraña, como que es nociva, como que es del exterior. Y entonces le monta toda una cascada inflamatoria tremenda. Eso nos da a nosotros cualquier tipo de reacción alérgica que ya les voy a mostrar. Los pacientes que tienen enfermedad de Pompe de inicio tardío son CRIM negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo produce algo de enzima, el cuerpo reconoce esa enzima y entonces en forma muy sabia dice, hombre, es una sustancia endógena, es propia y no tengo por qué reaccionar tan fuerte. Y nosotros hoy en día sabemos a partir de muchos años de aprendizaje de que quizá en este momento el marcador más importante y el que se debe medir en todos los pacientes, en todos ustedes, es la inmunoglobulina G contra la enzima recombinante, que es la última. Miren que yo les había mostrado anteriormente de que los pacientes que montan reacciones alérgicas de cualquier tipo, también es muy importante medir la inmunoglobulina E, que es un marcador de reacciones anafilácticas alérgicas, y también la triptasa, porque es una enzima que nos está mostrando que hay una respuesta inmune mediática muy importante, o digamos más importante, ¿cierto? Todos los pacientes con enfermedad de Pompe deben de tener CRIM, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E y triptasa medida tan siquiera una vez al año. Y aquí están todas las reacciones que se pueden montar contra la enzima cuando se le administra a los pacientes. Las más temidas son las tipo 1, que son las que son medidas por inmunoglobulina E. Aquí tenemos, por ejemplo, reacciones anafilácticas como, por ejemplo, ponerse rojo, entrar con dificultad para respirar, hacer paro
cardiorrespiratorio, incluso hinchazón, empezar con rasquiña en todo el cuerpo. Luego tenemos una reacción tipo 2 que también se presenta con la enzima, con el myosin, que es mediada por inmunoglobulina G, de ahí que sea tan importante medirla. Estas son reacciones inmediatas por las defensas y son relacionadas con la infusión. El tiempo de presentación puede ser de horas a días. Por ejemplo, mis pacientes usualmente han tenido reacciones de este tipo y lo que experimentan básicamente es, por ejemplo, palidez, cianosis, se ponen morados, les da náuseas, les da dolor abdominal, pueden vomitar. Hay una tipo 3 que es mediada por complejos inmunes y es una respuesta que es diferida. Mire que ahí aparece 1 a 3 semanas. Usualmente se manifiesta cuando se le pone la enzima al paciente y al cabo de un tiempo se le hinchan las articulaciones y le duelen y no puede caminar, ¿cierto? Y las tipo 4 son mediadas por las células de las defensas y se presentan también de días a horas. Usualmente se manifiesta como un brote en el cuerpo y puede dar a veces brotes en las mucosas. Las mucosas son, por ejemplo, la boca, el ano, los párpados por dentro, todo esto. La enzima usualmente produce reacciones de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, es fundamental que ustedes sean premedicados con acetaminofén, con prednisolona y con loratadina o un antihistamínico. ¿Cuánto tiempo? 1 hora antes. A veces cuando la reacción que se presenta luego de que se pone la enzima es muy importante, incluso en la víspera de ponerse la enzima. Ahora voy a pasar a esta nueva parte que yo sé que ustedes tienen mucho interés, que es hacia dónde va la terapia para enfermedad de Pompe. Entonces resulta que aquí hay unos actores que están apostando mucho porque los pacientes que tengan enfermedad de Pompe puedan tener un tratamiento más eficaz, porque ustedes han experimentado que la enzima es maravillosa, pero la enzima es un beneficio más para ralentizar el curso de la enfermedad o detener la enfermedad, muchas veces más que para tener nuevos logros, ¿cierto? Y lo otro que quieren hacer los actores que le apuestan al tratamiento de enfermedad de Pompe es de que ustedes no tengan tantas reacciones secundarias, es decir, que su terapia sea segura. De ahí que miren que aquí ya vamos a hablar de terapia génica, otras enzimas de segunda generación, vamos a ver chaperonas, de que la ruta de administración incluso ya sea, por ejemplo, vía oral. Y tenemos la venosa. Y miren que es fundamental de que el tratamiento se ajuste a la tipología de la enfermedad, porque la enfermedad de los niños siempre va a ser más severa que en los adultos. En este cuadro yo les quiero mostrar, básicamente miren todos los tratamientos que vienen en curso, del cual el primero, el que ven arriba, es el neoenzima, es la glucosidasa alfa, también conocida como Nexviazyme, se llama Nexviazyme. Lo manufactura Sanofi Janssen y actualmente está aprobado en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Japón, y creo que hay otros que vienen en curso. Tenemos también que se está utilizando un medicamento que nosotros, los médicos, utilizábamos en asma, que son beta-agonistas. Aquí lo tenemos abajito, arriba de terapia génica, tenemos terapia de reemplazo enzimático más clenbuterol. ¿Por qué se están utilizando medicamentos de este tipo? Porque este tipo de medicamentos hipertrofia el músculo y le da más fuerza. Sin embargo, miren que hasta este momento, los estudios que han podido coronar la fase 3 son los de la enzima. ¿Listo? Y se han completado otros que tienen que ver con chaperonas. Ya vamos a ver qué son las chaperonas, que es una tabletica que uno se la toma. Y vienen en curso los estudios de terapia génica, con todos sus aristas, porque bien veíamos que un paciente que está muy afectado ya no se beneficia de la terapia génica y que la intención es poderlo administrar muy tempranamente para que con un virus que se llama adenovirus, él se pueda implantar allá en el músculo o en el hígado y pueda producir la glucosidasa alfa de forma endógena. Son estudios que vienen en curso y que, digamos, actualmente no están aprobados para comercialización porque se necesitan más pacientes o los estudios necesitan poder confirmar la seguridad del tratamiento.
Les voy a mostrar este estudio COMET, que actualmente ya está terminado, antes se conocía como el mini COMET, porque es con la enzima nueva, la enzima de nueva generación, que es la abacilglucosidasa alfa. Y aquí básicamente lo que vemos en rayitas de color café, verde y azul, es que la enzima, en las diferentes concentraciones que se proporcione, que se administre al paciente, va a tener siempre beneficios, pero sobre todo el mantenimiento de la motricidad y de las pruebas funcionales. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en A, B, C, D, E, F, básicamente volúmenes pulmonares, capacidad vital forzada y presiones. Y miren cómo, por ejemplo, todas las dosis de la abacilglucosidasa alfa proporcionaron un mantenimiento sin caída de los volúmenes pulmonares. Esto es muy importante, ¿cierto? Esto se hizo durante unos 6 meses. Lo otro que los investigadores vieron en este estudio es que la abacilglucosidasa alfa, al ser una enzima modificada porque tiene unos azúcares adicionales que llaman manosa, puede ser tomada mejor por la célula y además, comparada con la glucosidasa alfa, o sea, con el myosin, pues entonces es más eficaz. ¿Qué quiere decir ser más eficaz en términos de enzima para enfermedad de Pompe? Quiere decir que puede hacer más con la misma cantidad. Esta enzima actualmente hoy está autorizada para ser dosificada, donde está aprobado a la misma dosis del myosin, a 20 miligramos kilo día, cada 15 días, y se escogió la dosis de 20 porque resulta que cuando los investigadores fueron a ver cómo se mantenía la enzima en la sangre, luego de administrarla, se dieron cuenta de que la enzima es mucho más estable y más duradera que el myosin en el tiempo. Entonces, por eso se escogió la dosis de 20 miligramos por kilo. Aquí les quiero mostrar este estudio, es un estudio novedoso donde se está utilizando una tabletica que se llama chaperona. ¿Pero qué es una chaperona? Nosotros en el esquema de arriba vamos a ver la tabletica que se llama chaperona. Y esta chaperona, que actualmente no está disponible para comercialización, pero viene en una fase avanzada de investigación, básicamente lo que busca es que la enzima que vemos aquí como ese corazoncito lleno de circulitos verdes, azules y naranjados, pues entonces no se degrade, se mantenga en el tiempo y se puede internalizar mejor por el músculo, por la célula muscular. Y aquí lo que se ve en estos diferentes paneles A, B, C, D, es que los investigadores se pusieron a medir si eso sea verdad, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, a ver, pongámosle a estos 100 pacientes la enzima, pero démosle también la chaperona. Y vamos a medir cómo se mantiene la enzima durante el tiempo. A partir de la hipótesis de que si la enzima se mantiene más tiempo, pues entonces va a ser más eficaz el tratamiento, ¿cierto? Porque va a estar más disponible para la célula muscular, porque no se va a agotar tan rápido. Y empiezan una serie de planteamientos como, por ejemplo, ¿será que se puede utilizar menos enzima con esta chaperona? ¿Será que no necesito la aplicación cada 15 días, sino cada mes? No lo sabemos todavía, pero esto viene en curso. Y miren que lo que ellos ven es que cuando se utilizaba la enzima con la chaperona, o sea, con la tabletica, a una dosis alta, esta proteína glucosidasa alfa, que es la que falta en Pompe, se mantenía más tiempo. Quiero mencionar aquí para terminar lo siguiente, y es que nosotros en Latinoamérica tenemos unos costos que son diferentes de cualquier parte del mundo, y aquí hay una comparación que hicieron los ingleses. Nosotros tenemos arriba el costo en libras esterlinas para Inglaterra, donde básicamente el mayor, la mayor parte de esta destinación de dinero se la lleva, es que el paciente, si se hospitaliza en una unidad de cuidado intensivo, entonces vale mucho dinero, de ahí que uno de los corolarios importantes para los médicos es que el paciente con enfermedad de Pompe no se ponga grave. Y también lo segundo que se lleva digamos, dinero destinado al tratamiento de los pacientes con enfermedad de Pompe son las complicaciones asociadas de la administración de la enzima. Es decir, que esto no solamente nos pasa a nosotros, esto pasa en todo el mundo. Una de las preocupaciones vigentes hoy en día para cualquier médico tratante o cualquier persona que tenga enfermedad de Pompe es, me pone la enzima y ¿será que me va a dar dolor de estómago? ¿Será que me va a dar vómito? ¿Será que me va a dar dolor de cabeza? Miren cómo, por
ejemplo, en Reino Unido puede ser tan importante como 190 libras esterlinas. Ten en cuenta que una libra esterlina hoy en día vale 4.900 pesos. En Colombia, de igual forma, este monto destinado al tratamiento de los pacientes con enfermedad de Pompe se lo lleva si un paciente se pone grave y tiene que ir a la UCI, a la unidad de cuidado intensivo, y también los costos transaccionales, que yo creo que es una cosa que nos afecta mucho a los colombianos, a los peruanos, a los brasileños, entre otros, porque estos costos están asociados a la importación y a la logística de traer la enzima a nuestros países. Ustedes saben bien que esta enzima, que es una molécula viva, tiene que mantenerse en cadena de frío. Y esa cadena de frío vale dinero. Entonces, de pronto algo que podemos plantear eventualmente desde las mismas asociaciones científicas y asociaciones de pacientes es que venga, Sanofi Janssen, pónganos una planta de producción de la enzima en nuestro país para bajar este costo asociado al tratamiento, porque nuestros sistemas de salud no son infalibles y tienen fondos, son finitos. Para concluir, quiero que nosotros nos llevemos de premisa de que definitivamente el conocimiento de la enfermedad es muy importante y augura nuevos tratamientos, de que una de las cosas más importantes y que ustedes perciben, afortunadamente, es que hay que reconocer tempranamente la enfermedad, porque eso modifica ampliamente los beneficios que va a tener el tratamiento interdisciplinario y múltiple, y de que el desarrollo de los nuevos medicamentos persigue mejores desenlaces, que sea más eficaz, con menos efectos adversos. Eso es lo que tenía para mostrarles, y ahora sí podríamos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor. Quedamos como muy asombrados Sí. con la nueva enzima, porque realmente Wow. se ve bastante interesante. Pues hay una pregunta que era para Ariadne, para el médico anterior, pero pues nos gustaría saber de pronto qué piensas, doctor, porque nos dice, Sí. fue en un caso que es Pompe adulto, que es en este momento que está, pues, tiene obesidad y se le dificulta la marcha. Entonces dice que si no ha tenido tratamiento, ¿la enzima es efectiva para mejorar la condición de vida del paciente en casos avanzados? Sí, la enzima siempre va a ser eficaz en mantener el músculo que está vivo todavía. Hablábamos en la presentación de que definitivamente es mucho más eficiente para el sostenimiento de la marcha y de los volúmenes pulmonares que en tener ganancias. Miren que estos pacientes que veíamos en los estudios son pacientes que deambulan, es decir, de que no están severamente afectados, ¿cierto? Cuando un paciente es diagnosticado con enfermedad de Pompe y se inicia el tratamiento, podríamos decir que la mayoría de los beneficios los vamos a tener en 6 meses. O podemos extendernos incluso hasta un año, ¿cierto? De acuerdo a los estudios. ¿Qué pasa después de ese tiempo? Es poco probable que vamos a tener un beneficio adicional a partir de los estudios que estamos mostrando, ¿cierto? Entonces, en conclusión, cuando se pone el tratamiento siempre se va a experimentar un beneficio y una ganancia, pero luego lo que va a hacer el tratamiento es mantener una estabilidad de la enfermedad donde se ralentiza, se lentece el curso de esta enfermedad degenerativa. Muchas gracias, doctor. Por acá nos Una dice pregunta Mónica adicional. si existe un tratamiento que no se ha inyectado, que creo que nos habló un poco de Ujú. la Sí, capucha. están las ¿cómo es? chaperonas, pero les cuento Chaperona. una cosa. En enfermedad de Pompe no se ha intentado brindar el tratamiento oral con la chaperona. Encontré unos estudios con miglustat. Nosotros tenemos miglustat en Colombia, por ejemplo, para el tratamiento de otra enfermedad. Sí, sí. Y resulta que los pacientes que reciben la chaperona siempre reciben la enzima. Es decir, que a la luz de estos estudios actualizados, los pacientes con enfermedad de Pompe no van a poder prescindir de la enzima por un rato. ¿Listo? Y es muy probable que la terapia génica, que básicamente es meter el virus que tiene el gen que le falta a las personas con enfermedad de Pompe, sea muy promisorio. Doctor Blair, buenos días.
Buenos días. Me habla Buenos días. Selena acá de Medellín, la mamá de Manuela López. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Hola. Amén. Doctor, lo que pasa es que Manuela lleva 4 meses hospitalizada en Clínica Las Vegas y venimos en este momento con una situación muy angustiante porque Manuela está presentando una autonomía. Sí. Y está presentando en las aplicaciones del medicamento, se le presenta la distonía, se le presenta escalofrío, le sube fiebre, pero pasa con operación. Eso está pasando y estamos experimentando unos problemas abdominales muy fuertes, pues la neuróloga Se le está entrecortando la comunicación a Seleni. Sí, Seleni, Las ubícate Vegas bien. dice que es debido a la entonces esa parte me tiene muy y me escuchan mejor. Ya, mejor. Trata de volverla a decir, Seleni, porque no se te escuchó muy bien. Que me tiene muy angustiada. Al modem o sale a la puerta, no sé. O la escribes en el chat, O por escribe en favor. el chat. Escríbela en el chat, Seleni. Brian, ¿hay Hola, alguna doctor. cosa? Ahí me escuchan. Sí, mejor, Sí. mejor. Dale. Doctor, No, Seleni, te toca el chat. Bueno, pero Seleni. yo le alcancé a escuchar que hay unas reacciones asociadas a la infusión. entonces Ay, estamos experimentando y eso sí. nos tiene. Angustiadito, ¿cierto? Sí, claro. Voy a empezar Oye, a contestarte. Dentro de poco, en un par de meses, esperamos publicar una propuesta de protocolo de sensibilización a la enzima, teniendo en cuenta que se dice que hasta el 30-40% de los pacientes que reciben la enzima experimentan reacciones asociadas a la infusión. Afortunadamente, la mayoría de ellas son leves o son moderadas, ¿cierto? Muy poquiticos, se dice que más o menos el 8% son graves. ¿Qué son graves? Que te dé dificultad para respirar, que se te baje la presión, que hagas paro cardiorrespiratorio, eso es muy grave, ¿cierto? Y el protocolo lo que plantea es que conociendo bien cómo el cuerpo está reconociendo la enzima como extraña y le está montando una reacción alérgica, una reacción inmune, pues entonces podamos empezar a darle pequeñas cantidades de la enzima del cuerpo para que el cuerpo la vaya reconociendo. Eso se llama desensibilización. ¿Y por qué es importante esa publicación que vamos a hacer desde la Universidad de Antioquia? Porque imagínate que hasta este momento se tiene presente de que en algunos casos de pacientes que tienen este tipo de reacciones asociadas a la infusión hay que hacer algo que llama terapia de inducción de tolerancia. Nosotros en nuestro grupo no la hemos hecho porque eso es una quimioterapia. Creemos que el costo de una terapia de inducción de tolerancia es alto. Y cuando estamos hablando de costo, son costos tangibles y son costos intangibles, porque al paciente hay que proporcionarle una serie de medicamentos que tienen que hacer una inmunomodulación. Por eso hablamos pues, de que es una quimioterapia. Y es un tratamiento que expone a los pacientes eventualmente a hacer infecciones por gérmenes que le da, por ejemplo, a las personas que tienen las defensas bajitas. Entonces le puede dar, por ejemplo, una enfermedad por un hongo, le puede dar, por ejemplo, una enfermedad por neumocistis, que es un germen que produce neumonía, le puede dar COVID. Entonces, esperamos dentro de poco poder compartir la experiencia con los profesionales sanitarios para que puedan tener algo en que apoyarse y brindarle a los pacientes que tienen reacciones infusionales este tratamiento que no reviste mayores cambios en la dinámica del tratamiento de la enfermedad de Pompe. Gracias, doctor. A mí me tiene muy angustiada porque Manuela está presentando esos síntomas con la enzima y sin la enzima. Y ahora es una situación muy dura porque está presentando con la desautonomía problemas intestinales, gastrointestinales. Entonces, todo eso ha hecho que la salud de Manuela se deteriore demasiado. Sí. Mira, hay que tener presente lo siguiente, que la enfermedad Pompe también provoca problemas
intestinales. Nosotros sabemos que la enfermedad de Pompe afecta sobre todo el músculo rojo, ¿cierto? Músculo estriado, músculo cardíaco, pero recordemos que también tenemos músculo en las vísceras huecas, en el intestino, ya que los pacientes con enfermedad de Pompe puedan ser constipados, le cueste orinar, ¿cierto? Entonces no necesariamente es colenzima. ¿Puede ser una reacción asociada a la infusión? Claro que sí, de ahí que yo te recomiendo que la niña pueda ser vista por el alergólogo. Excelente. Entonces vamos a pasar a más preguntas. Tenemos un comentario de Carlos de Fundación Ciclemia, doctor. A la orden, Seleni. Muchas gracias por la participación. Es que no tenemos mucho tiempo, Seleni. Sería una gestión súper interesante que en unión de muchas organizaciones civiles se gestione la implementación de una planta de medicamentos en nuestro país y que beneficie a toda Sudamérica y el área del Caribe. Piles con Pompe que cuente con nosotros, Fundación Ciclemia. Creo que eso fue algo que estuvo hablando el doctor con respecto a los costos, que si la implementación de una planta disminuiría los costos. Por acá tenemos otro comentario de Paola Jiménez, el cual nos da los buenos días. Nos pregunta sobre el acceso a la terapia génica, que si es posible acceder en otro país y que se puede acceder a la participación de la investigación para recibir este tratamiento. Paola, ¿dónde está ubicada? También dice que si se debe pagar por ese proceso y si es así, ¿cuánto dinero valdría? O sea, es lo En que este nos... momento la terapia génica está en nivel experimental, es decir, se está haciendo en algunas partes de Estados Unidos. En los que yo les mostré, al menos hasta esta fase de estudio clínico, ya estaban terminados. Pero continuamente hay enrolamiento en enfermedades que tienen la terapia génica, que la terapia génica parece ser prometedora. Puedes averiguar en Google, tú pones ahí mejor si es en inglés, porque tienes más posibilidades de captar. Entonces pones ahí Gene Therapy Enrollment y te puedes fijar a ver, porque muchas veces lo que le piden a las personas es que puedan desplazarse y una vez allá, pues entonces ya se les proporciona estadía, tengo entendido que en algunos casos algunos honorarios y también te informan de los riesgos que puedes tener. Firmas un consentimiento informado donde ellos te están diciendo que puedes tener reacciones adversas, a veces fatales, por ese tratamiento. Y ahí que en este momento la terapia génica no esté comercializada y no esté disponible en ninguna parte del mundo. Muchas gracias, doctor. Las personas que tengan preguntas nos las pueden hacer llegar por chat. Puede levantar la para mano. el doctor, o pueden levantar la mano para que Brian le pueda dar acceso al micrófono. Las redes sociales, la verdad, doctor, sí me preocupa mucho la situación de Manuela. Yo creo que ella fue uno de los principales motivos por su presencia con respecto al sangrado, pero sí, muy importante esa investigación que están realizando ustedes. ¿Cuándo la podríamos ver? Disculpe que regrese al tema. Yo creo que en un par de meses. Lo que pasa es que está pasando la revisión editorial y académica. Entonces, la idea es, o sea, lo vamos a poder compartir, va a estar disponible online, gratis, porque la intención es poder llegar a todas las personas y que ustedes la puedan bajar y puedan comentarla con el médico. Yo soy neurólogo y ignoro muchas cosas de alergología, pero me he apoyado mucho en el alergólogo de la institución porque ha permitido que el tratamiento de reemplazo enzimático en los pacientes que tienen enfermedad de Pompe sea mejor, más seguro. Entonces, de ahí pues que la invitación sea que ustedes hablen con su médico abiertamente y si tienen reacciones alérgicas, que los vea un alergólogo y que eventualmente se piense en una terapia de desensibilización. También quiero aprovechar un comentario que escuché porque hemos estado analizando si de pronto las complicaciones hemorrágicas pueden ser atribuibles a la enzima y no encontramos una conexión, no encontramos un nexo entre la enzima y esto que están reportando algunos pacientes. Sin embargo, en la casa matriz Sanofi Janssen tiene un programa de vigilancia de reacciones adversas
y de efectos que ustedes nos digan a nosotros para que nosotros los podamos reportar, porque a la luz de hoy no aparece como un efecto secundario a la aplicación de la enzima. Yo me acuerdo, doctor, que en algún momento yo tuve reacción adversa después del medicamento y a mí antes no me premedicaban. Me hacían, pues, tomar todo el tema del medicamento, la infusión, y hubo un momento en que sí, después de la infusión se me hinchó el labio, se me hincharon los labios. Entonces, de ahí, pues se reportó, me llamaron de Sanofi y después se le dio al doctor como al genetista que me estaba viendo en su momento y me premedicó lo que el doctor había dicho, lo que es el acetaminofén, antihistamínicos y loratadina para antes de la aplicación. Sí. Chalo, Doctor, ¿está por ahí? Lina tiene una pregunta y doctor, me gustaría saber si está por ahí. Y hay también una pregunta por el chat. Ah, Doctor sí, Lair, ¿está por ahí? sí, ya lo vemos ahí. Chalo, Lina, dale, no tienes micrófono, Lina, no se te escucha. No se te No escucha. se te escucha, Lina. Mientras Lina va solucionando el problema, ¿Hay otra respondemos la pregunta? pregunta de Mónica, Sí, dale, que si dale. existe algún test de alergología que se pueda hacer antes de empezar de Sí, recibir el tratamiento enzimático. sí, mira, lo que pasa es que a veces el diagnóstico de la enfermedad de Pompe a nosotros nos coge de sorpresa y en ese momento lo prioritario parece ser la administración temprana de la enzima. Eso sobre todo, cierto, en los casos graves, ¿cierto? O sea, los que están, por ejemplo, en cuidado intensivo o en un niño. Todos los pacientes deberían de tener antes de la aplicación de la enzima el CRIM. Es un estudio difícil de hacer porque no lo proporciona con suficiente acceso el sistema de salud colombiano. Antes lo hacíamos con el laboratorio y actualmente están ofreciendo es medición de inmunoglobulina E y inmunoglobulina G. También es muy importante la medición de triptasa. Entonces, digamos que todos los pacientes deberían de ser atendidos desde el inicio hasta el final por el alergólogo, teniendo en cuenta que el médico tratante tiene que reconocer de que la terapia de reemplazo enzimático tiene un potencial inmunogénico relevante y que es muy probable que el paciente en algún momento, por el resto de su vida que va a recibir la infusión, va a tener una reacción asociada a la infusión. Excelente. Gracias, Salud. doctor. Lina, ¿puedes hablar? Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Lina. Sí. Hola, buen día. Mi nombre es Lina Rodríguez. Tengo una pequeñita de 3 años con enfermedad de Pompe. Mi pregunta es, en el tema del habla, pues digamos, he sido la parte en la que he estado más afectada, digámoslo así, porque pues ya camina, corre un poquito, digámoslo así, pero su habla pues sí se ha visto bastante afectada. Todo esto pues va de la mano de terapia, de su tratamiento enzimático, pero mi pregunta es, ¿en algún momento va a poder llegar a hablar natural o como lo hacemos nosotros, o se va a ver, o sea, va a continuar así afectado, o va a ser gangoso como lo conocemos, digamos, en Colombia? Sí, mira, Shalomé, lo importante es que la niña pueda adquirir el fraseo, ¿cierto? Es decir, empezar a utilizar dos palabras juntas. Digamos que los pacientes con enfermedad Pompe de inicio temprano, que es el que se reconoce como clásico, infantil o neonatal, esos niños les cuesta desarrollar el lenguaje. Son niños que usualmente tienen los síntomas desde los 2 meses de vida o desde el primer mes de vida. Les cuesta desarrollar el lenguaje y muchas veces su lenguaje, sobre todo gestual y por señas, ¿cierto? Los que tienen la enfermedad con inicio de síntomas después de los 6 meses va a desarrollar el lenguaje y es probable que la voz tenga un tono bajito, pero van a hablar y se van a comunicar de una forma más fluida. Ok, doctor, tenemos otra preguntita por acá. A mi hija el laboratorio
le hicieron una prueba de anticuerpos y la hacen gratuita para acceder al análisis solo que un médico lo solicite. Ahí se puede verificar si está haciendo o no anticuerpos contra la enzima. Como un comentario. Por acá tenemos otra pregunta de Mónica. Gracias. Mi hija tiene 6 años, pronto empezará el reemplazo enzimático. ¿Ese test del que habla lo cubre la EPS? Sí, sí lo cubre el EPS, lo que pasa es que se demora. O sea, nosotros en Colombia nos valemos mucho de los laboratorios de referencia diagnóstica porque el resultado es muy ágil. Muy ágil quiere decir de que yo tengo mis resultados en cuestión de una semanita larga, 10 días, ¿cierto? Aunque se puede pedir por el EPS, cuando nosotros tenemos un test diagnóstico que se hace en laboratorio de referencia, estoy hablando, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, definitivamente ese resultado es irrefutable, ¿cierto? Entonces, las EPS dicen, listo, sí, tiene enfermedad de Pompe, hay que tratarlo. Luego, lo que nosotros debemos de hacer es hacer el estudio genético. Y aprovecho el comentario que hicieron recientemente, y es que actualmente existe una correlación entre el daño genético y el CRIM, que yo les decía que es este anticuerpo que se le puede montar a la enzima y que puede favorecer reacciones infusionales. Entonces, hoy en día también está la tendencia de que a partir del estudio genético, a partir del daño genético que se tenga, pues entonces se puede presumir si el paciente va a tener el CRIM o no lo tiene. O sea, tiene el anticuerpo que va a favorecer esas reacciones infuncionales o no lo tiene. Excelente, doctor. Ahora hay una preguntita personal. Yo estoy en Dale. Cartagena, en Colombia. Sí, señor. ¿Cuándo llegaría esa gotica de amor, como dicen, gotica de poder, como dice allá en Brasil? ¿Cuándo llegaría la nueva enzima a Colombia? Ah, eso te iba a preguntar, si te referías al Nexviazyme. Yes. No se sabe. De hecho, te voy a mencionar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de enfermedades huérfanas con tratamiento, usualmente esos tratamientos son de alto costo. Yes. No pude encontrar el costo del Nexviazyme. No lo pude encontrar y lo busqué muchísimo. Pero les quiero mencionar lo siguiente. Teniendo en cuenta que esa enzima de segunda generación va a ser posiblemente de un precio mayor, les quiero contar que si a ustedes en un año les hacen el cálculo del costo del Myozyme por kilo, ¿saben cuánto vale cada kilo de ustedes? Porque la enzima se dosifica por kilo, vale 14 millones de pesos. Sí, imagínate. Si, por ejemplo, en algún momento llega a estar disponible el tratamiento con chaperona, la tabletica que te la vas a tomar, pero también te vas a seguir aplicando la terapia de reemplazo enzimático, cada día de tratamiento con esa tabletica vale 1,5 millones de pesos más. Cada día. Entonces, creo que cuando llegue la enzima, va a tenerse que concertar una reunión con el Ministerio de Salud y Protección Social, y lo digo pues con seguridad de que seguramente va a ser así en otros países de Latinoamérica donde se tenga que concertar todo lo que tiene que ver con que llegue una enzima que es más eficaz, que tiene menos reacciones alérgicas, pero que también es más costosa. Porque este es el momento donde se tiene que pronunciar el Ministerio de Salud y decirnos a nosotros los médicos cuáles son los lineamientos, ¿cierto? Los estudios que muestran, que yo creo que va a permitir más fácil esa transición del Myozyme al Nexviazyme. Los estudios muestran de que los pacientes cuando se cambian de Myozyme al Nexviazyme les va mejor porque tienen mayores beneficios y también de que tienen menos reacciones infusionales. Entonces yo creo que es el futuro. Y nosotros los médicos muchas veces no nos ocupamos del precio porque afortunadamente en la mayoría de nuestros países el derecho de la salud es universal y el derecho a la salud está por encima de lo que puede valer un tratamiento, pero tenemos también que reconocer de que nuestro sistema de salud tiene un bolso de dinero o tiene unas finanzas que son limitadas, ¿cierto? Sí. Entonces, eventualmente el tiempo nos dirá lo que hay que hacer
y lo que tenemos nosotros que concertar desde las sociedades científicas, las sociedades de pacientes, Ministerio de Salud y también la casa farmacéutica. Excelente. Gracias, doctor. Carlos tiene la manito levantada, Brian. Carlos, adelante, puedes hablar. Buenos días, doctor. Buenos días. Excelente intervención. Gracias, Nosotros Carlos. somos una fundación que nos dedicamos a luchar por una enfermedad huérfana, la anemia de pranocítica, de células falciformes y ciclemias, o ciclemia, como nosotros la hemos denominado vulgarmente. Sí. En este andar nos hemos encontrado precisamente con algunas barreras, y una de esas barreras es que hemos visto que hay unos tratamientos que están en el extranjero que tienen incluso la aprobación por las federaciones respectivas, en esos, por lo menos la FDA en Estados Unidos, y así sucesivamente en otros países, pero que demoran mucho en venir. O sea, yo digo, sí, ahí existe lo que es el derecho a la salud universal, y entre otras cosas, Colombia ha marchado muy bien hacia ser un país garantista de los derechos de nuestras personas, aunque muchos digan lo contrario. Yo creo que sí hemos marchado bastante y hemos avanzado bastante. Quienes estamos en esta lucha sabemos que sí, pero que todavía hay algunas cosas que se oponen a eso, y una de ellas es que precisamente el efecto fiscal que tienen los costos de los medicamentos sobre el fisco de nuestra población inciden mucho. Entonces, ahí hay una barrera que deberíamos luchar desde la sociedad civil, de la sociedad científica, de las sociedades académicas, en este sentido. Nosotros hemos sido gestores de un proyecto de ley que venimos insistiendo desde 2017 y el cual la primera vez que lo presentamos no siguió, se hundió precisamente por este tema fiscal. Entonces, yo digo que debemos ejercer presión desde todo el ámbito, porque es que las enfermedades huérfanas, a mí no me gusta denominar las enfermedades huérfanas, Brian y Fernán, ¿sabes? Sí, baja prevalencia, sí, suena mejor, tienes razón. Baja prevalencia. Infrecuentes. Baja prevalencia. Sí, lastimosamente eso estigmatiza mucho a... Sí, mucho, es verdad. No, tienes toda la razón, tu análisis estuvo muy, muy bien. Yo creo que cada actor tiene que hacer lo suyo. Muy seguramente con los años que se vienen, donde se van a diagnosticar pacientes con enfermedades que antes no existían y que se van a tratar aún con medicamentos que no existían y de alto costo, vamos a tenernos que reunir y concertar algo, porque la salud tiene que seguir, ¿cierto? Claro, es primordial. La otra pregunta que le quería hacer, doctor, es que ¿qué tipo, si hay un estudio, usted conoce que se haya hecho un estudio de una relación conexa entre POMPE y alguna otra afección genética? Le pongo un ejemplo. Acá en la anemia de pranocítica hay una relación conexa entre la anemia de pranocítica y la enfermedad moyamoya. ¿Está visto? Ya veo. Sí. Entonces quería saber si existe algo. Y lo digo porque Brian, mi amigo Brian, tiene rasgos de anemia de pranocítica. Y entonces valdría la pena también estudiar ese tema, ¿no? Para ver qué tipo de relación con esa tiene con alguna otra condición huérfana. Y creo que la parte genética es igual. Y la parte genética es muy, muy parecida. En la forma como se hereda. ¿Ya? Es heredada también. De hecho, el 80%, el 75% de las enfermedades, el 75% exactamente de las enfermedades huérfanas son genéticas, tienen su origen genético. Es importante tocar ese tema, ¿no? A ver si hay algún estudio o algo que nos diga. Mi doctor, un abrazo desde Cartagena de Indias, ¿oyó? Gracias, hombre, lo mismo, un abrazo. Mira, como mencionábamos, la enfermedad de Pompe se relaciona también con retardo del lenguaje, es algo que nos preguntaba ahorita una de las asistentes, y no sabemos por qué. Lo cierto es que los niños que están afectados muy severamente, que es el que inicia desde recién nacidito, el clásico infantil, uno sabe que es porque pues también los músculos relacionados con la respiración y con la faringe y la laringe juegan un papel muy importante y están afectados.
pero no sabemos bien qué pasa, por ejemplo, en el que no está tan afectado y tiene retardo del desarrollo del lenguaje o tienen problemas estructurados ya en el lenguaje, que es lo que llama ya un trastorno del lenguaje, ¿cierto? En los pacientes con enfermedad de Pompe, hay otro tipo de complicaciones que están relacionadas a veces con el uso de algunos medicamentos. Por ejemplo, el paciente con enfermedad de Pompe no se debería de automedicar, ¿cierto? Entonces, digamos que todos los medicamentos deberían de ser avalados por el médico, porque hay medicamentos que te pueden poner más débil, ¿cierto? Por ejemplo, el magnesio. También ciertos antibióticos, como los aminoglucósidos. Otros medicamentos, como por ejemplo el propranolol, pueden ser eventualmente perjudiciales para el paciente que tiene enfermedad de Pompe. Entonces, es más de utilizar medicamentos que se sepa que no tienen algún tipo de bloqueo muscular. Ok, doctor, tenemos una preguntita y una de mi hermano. Sí. Mi hermano ya, te voy a preguntar primero una que nos hace Erika desde Costa Rica. Sí. Si la enfermedad de Pompe da fuertes dolores de cabeza y si puede afectar los riñones, que qué se hace con las piedras, que si las botan y que si no saben cómo se hace, o sea, al parecer está sufriendo de cálculo, que si eso es problema de Pompe o algún otro afectación. Hola, mira, no está relacionado directamente con enfermedad de Pompe. Podría relacionarse de pronto con una reacción infusional. Las reacciones infusionales con frecuencia dan dolor de cabeza. No suele presentar cálculos renales, entonces eso puede ser más bien atribuido a otra enfermedad. De hecho, todos los cálculos renales, si por ejemplo uno arroja un cálculo renal, cosa que es sumamente dolorosa, debe ser recuperado y se le debe llevar al médico para que él pueda hacer el análisis de ese cálculo. Excelente. Eduardo puede preguntar. Ahí puede activar el micrófono. Ponte la cara para que te vean. Ahora ya. Listo. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Yo soy Eduardo. Qué bueno, Eduardo. Hermano de Brian, enfermedad de Pompe, paciente. Tengo una inquietud. Aprovecharle el espacio. Yo tengo muchos contactos con muchos amigos de Facebook y eso, de Estados Unidos, y ya tienen, digamos que la fortuna, no sé si se llama fortuna, de haber iniciado ya el tratamiento con las nuevas enzimas de Sanofi, la avaglucosidad. Sí, señor. Mi pregunta es, ¿qué le ha faltado, digamos, no sé si es del gobierno, si es de nosotros los pacientes, si es por parte de Sanofi Colombia o no sé, o la GPS, para poder tener ese beneficio de empezar con la nueva enzima? Tengo entendido que se probó, creo que fue el año pasado en agosto, septiembre, y yo sé que hay procesos políticos, procesos regulatorios y todo eso que demoran, pero no sé si estoy mal informado, pero cuando se hizo la enzima, la que usamos nosotros como Miozyme, en el 2006, creo que fue que se creó, 2005, eso fue rapidito para que se aplicara en Colombia. No creo que no duró ni 3 meses o no sé. Tengo entendido eso, la Miozyme. Entonces, ¿por qué con esta se puede demorar más? O si hay forma de que se pueda hacer más rápido. Y bueno, esa es la pregunta más que todo. ¿Y cuáles son los beneficios de esta nueva enzima? ¿Y vale la pena cambiar? Sí, te cuento lo siguiente. En nuestro país, el común denominador para la inclusión de estos medicamentos básicamente lo hace es el que lo comercializa, la casa matriz. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos deben de someter al INVIMA todo lo que tiene que ver con los estudios de eficacia y seguridad. Y una vez el INVIMA analiza esta información, pues entonces ellos pueden hacer unos requerimientos, pueden pedir más información antes de la aprobación. Cuando se aprueba, el medicamento usualmente, si es de alto costo, va a entrar a hacer MIPRES, es decir, a hacer no PBS, a hacer no Plan Básico de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a pagar el ADRES, que es la administradora de riesgos en salud. Es decir, eso lo paga el Estado, no lo paga el EPS.
En algunas partes y especialmente, y con más frecuencia nosotros lo vemos, en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Las asociaciones de pacientes son tan fuertes que ellos gestionan, impulsan, apoyan y promueven el uso acelerado de los medicamentos. Entonces, yo sé que en este momento básicamente lo que se está haciendo es como tanteando el terreno para ver si la enzima se puede incluir en los próximos, transcurso de los próximos 2 años. Y eventualmente la asociación de pacientes puede intervenir en que se le pueda dar una mayor celeridad. La enzima es mejor, ¿por qué? Porque los estudios lo que nos muestran es que es más eficaz administrando la misma dosis y produce menos reacciones infuncionales. También produce, pero produce hasta en un 18 o 20% menos estas reacciones, y las reacciones son usualmente leves a moderadas. Excelente. Doctor, una pregunta. Sí, claro. ¿Qué relación tiene el pompe con la apnea? Tiene mucha relación. Mira, casi todas las enfermedades musculares en algún momento de su evolución se relacionan con el síndrome de apnea del sueño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se duerme, que se empiezan como a desconectar como todos los músculos, los de la respiración no se escapan. Entonces la respiración empieza a ser más superficial. Lo que pasa en los pacientes que tienen enfermedad de pompe es que cuando duermen pueden llegar a hacer una respiración tan superficial que sea ineficaz. ¿Cómo se manifiesta eso? Porque hay ahogamientos, porque hay despertares, porque hay movimientos en el sueño y al otro día uno está muy cansado. Eso está relacionado, ese síndrome de apnea del sueño está muy relacionado con que con el transcurso del tiempo uno hace hipertensión arterial, se vuelve diabético, se aumenta de peso, al otro día uno está cansado. Si maneja carro o tiene, por ejemplo, actividades de atención, se puede dormir o puede cometer errores por esos descuidos relacionados con el mal descansar en la noche. Y eso amerita un tratamiento, ¿cierto? Afortunadamente hay un tratamiento. Entonces, se relaciona mucho. Casi todas las enfermedades musculares pueden generar síndrome de apnea de sueño. Doctora, hay una pregunta acá en el chat de Patricia García Melo. Dice que buenos días, ¿desde qué edad pueden aplicar la nueva enzima? La nueva enzima está aprobada para los pacientes que tengan enfermedad de Pompe de inicio tardío. Los estudios lo que muestran es que a partir de los 6 meses se puede hacer la aplicación. Es decir, que en este momento no está avalado para los niños que inicien con enfermedad de Pompe, ¿cierto? Que se presenten desde el primero o segundo mes de vida con esa enfermedad. Para ellos sigue siendo el tratamiento Myozyme. Que hay de cierto de que los niños tienen mejores beneficios que los adultos, y si esta nueva enzima es buena, quiere decir que el daño puede ser reversible. Sí, siempre que se ponga la enzima se puede revertir hasta año y medio la afectación que tenga el paciente. Ya en adelante funciona más como sostenimiento, ¿cierto? A los beneficios se van a ver sobre todo 18 meses después contados a partir de que se ponga la enzima. En los niños ocurre lo siguiente, es que la percepción es que les sirve más, porque un niño que, por ejemplo, tenga 1 año y medio, está en la adquisición del desarrollo. Entonces la percepción es de que caminó con la enzima, habló con la enzima, carga peso con la enzima, sube escaleras con la enzima. En cambio el adulto, ustedes saben que usualmente el adulto tiene una pérdida lenta y progresiva de la fuerza. Después tiene debilidad y después ya no puede subir las escaleras, o ya después le cuesta muchísimo levantarse de la posición cuclillas. Entonces ahí está la percepción de que la enzima sirve más en los niños, pero a partir de que el niño está adquiriendo el desarrollo. ¿Tienes alguna pregunta? Doctor, una preguntita.
colocarla encima cada 8 días, como de pronto la hacen en otros países, ¿es bueno o no? Mira, Y de pronto en ustedes viajes hacen más, preguntas muy inteligentes, hombre. y más en Me van viajes, a porque a veces corchar. el peso, por ejemplo, Mm, dicen que puede ser el doble de peso o el peso ujú. mucho mayor. Entonces, no sé qué piensas al respecto. Mira, yo tengo una paciente que tiene aplicación semanal del Myozyme y le ha ido bien. Te cuento que la decisión la tomamos a partir de unos reportes de casos argentinos, creo que hay otro que se hizo en Francia, es europeo, donde pacientes con una enfermedad ya muy grave se logró estabilizar con aplicación semanal. Eso tiene un costo, eso no es gratis. Cuando se accede a la aplicación semanal, los pacientes experimentan, o digamos que podrían experimentar más reacciones infusionales. Claro, porque estamos pasando de esperar una reacción infusional cada 2 semanas a una cada semana. No es lo usual y digamos que es una actitud, es una indicación fuera de prescripción, que es lo que se conoce como off-label, ¿cierto? O sea, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad Pompe se deben de aplicar a partir de los estudios en una base de cada 15 días, pero hay unos que ameritan una junta de especialistas donde pueda participar el neurólogo, el neumólogo, cuidado paliativo, psicología, trabajo social, el alergólogo, posiblemente un auditor del EPS, donde se tome una decisión concienzuda. Entonces, digamos que a manera de conclusión, la mayoría puede continuar tranquilamente una aplicación cada 15 días. Por acá, Una duda, Erika, doctor. por acá Erika nos Eduardo, dice- ¿o Erika? Eduardo. ¿Quién? Eduardo, ¿vas a decir algo? Dale. Sí, una preguntita con respecto a las dosis. Yo tengo una dosis, obviamente cada 15 días, pero de hace 3 años tengo una dosis con relación a un peso que ya yo no lo tengo, por decirlo así. A mí la dosis que me han hecho es con un peso de 62 kilos, que fue por lo menos hace 2 años. De la pandemia para acá yo he bajado de peso. He bajado aproximadamente unos 5 kilos. Siempre que voy a formulación con el doctor, siempre le hago la pregunta, pero bueno, él me dice, bueno, no, para los trámites de la EPS mejor vamos a dejar la dosis quieta, que después bajarla, eso después para subirla. La pregunta que le hago yo a usted que es experto, ¿sería bueno bajarla o no? Debido a que, bueno, ya desde que bajé no he vuelto a subir más. Porque son 6 kilos de diferencia. Estamos hablando no sé de cuántos miligramos o 120. de cuántas dosis. Estamos hablando de 26 de ampolla que me colocan. Debería ponerme 25, 24. Sí, son como casi 3 ampollas menos si se ajusta a tu peso. Yo te recomendaría lo siguiente, Eduardo, si estás experimentando reacciones infuncionales, vale la pena redosificarte, es decir, mándate los 120 miligramos menos. Pero si estás bien así, te ponen la infusión y no te da nada o te da una reacción muy leve, déjalo así. Bueno, estoy unos minutos, en 2 minuticos te debo desconectarme, me excusan, tengo un compromiso, entonces debo empezar a trabajar. Okay, No, muchas gracias, doctor. Muchísimas Por acá gracias, de verdad. Sí, ya creo que ya llegó la doctora Diana Roballo. Ya llegó nuestra próxima invitada. No sé si Discúlpanos, Ariadna, porque pues quiere decir algo. todo ha sido en español y pues Exacto. hay muchos que hablan muy rápido y son diferentes dialectos, porque acá, por ejemplo, tenemos un paisa y a costeños que no hablamos. Sí. Entonces el dialecto ha sido diferente y Ariadna pues de pronto nos escucha algunas palabras que de pronto las tendrá y otras que no. Mañana te prometo, Ariana, que tenemos un traductor. Mas a velocidade que ele falou deu para entender bastante coisa. Deu para entender bastante coisa. Achei bem legal a sua palestra. Muito obrigada por participar conosco aqui. No, muchísimas gracias a ti, Ariadne, y doctor, muchísimas gracias también por... Pero gracias a ustedes, gracias por la invitación, mucha suerte, feliz día y bendecidos. Hasta luego. Muchísimas gracias, chao. Chao. Chao.